Buenos días para todos. Mi nombre es Nicole Liscano, soy auxiliar de seguridad y salud en el trabajo. Presento a nuestra capacitadora del día de hoy, Mónica Mendoza de Mesa. Listo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta actividad de formación. Como muy bien lo indica Nicole, mi nombre es Mónica Andrea Mendoza Parra. Yo soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, asesor de Mesa y Compañía, empresa que el día de hoy y siempre que estamos con ustedes les extiende un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a compartir un espacio de tiempo juntos. La idea es que sea lo más participativo posible, lo más interactivo en cuanto a que es importante comprender que el conocimiento es una construcción conjunta, donde si bien yo les puedo brindar alguna información, yo también aprendo a cada momento de ustedes. Entonces voy a estar preguntándoles frecuentemente sobre sobre diferentes aspectos. Entonces la idea es que no se me vayan a estresar, no se me vayan a molestar, ya que me gusta, pues como les decía, que estemos interactuando. ¿Listo? Entonces permítame un momentico acá. Empezamos a proyectar. Listo, mientras acá me da la posibilidad, les cuento cuál va a ser la dinámica. La temática la vamos a desarrollar con una actividad donde ustedes tienen que ir adivinando unas palabras. Entonces yo les voy a ir presentando el concepto que tiene que ver con la temática del día de hoy y la idea es que ustedes puedan ir adivinando a qué concepto estoy haciendo referencia. ¿Listo? Entonces, permítanme acá un segundito que tenía un problemita con el computador, pero ya lo estoy solucionando. Listo. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Entonces, para empezar, quisiera que empezáramos por definir
los dos conceptos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, voy a empezar de pronto por acá a preguntar. Andrés Sáenz, buenos días. Para ti, ¿qué es la higiene? ¿Estás por ahí? Hola, sí, qué pena. ¿Me escuchan? No te preocupes. Sí, señor. ¿La higiene en general o la higiene del sueño? Qué pena. La higiene en general. Bueno, pues la higiene yo lo definiría como pues mantenernos limpios, mantener pues todo, o sea, digamos la higiene dental, mantener nuestros dientes limpios, cuidarnos a nosotros mismos, preocuparnos pues porque nos mantengamos limpios, libre de pues cualquier tipo de suciedad. ¿Y yo? Ok, Andrés, muy amable. Listo, muchas gracias. Vuelvo y les digo, yo soy así un poquito preguntona, pero no se me vayan a estresar. Lo que venga a sus cabezas, lo que crean, está perfecto. Me gusta escucharlos. Entonces, sí, señores, vamos a hablar de el primer término que es higiene. La higiene es un área de la medicina que se encarga de reunir un conjunto de prácticas o de técnicas con el objetivo de controlar los factores que puedan afectar nuestra salud. Por eso, cuando nosotros pensamos en higiene, siempre pensamos en limpieza. ¿Por qué? Porque se esperaría que el control de los patógenos sea una forma de controlar aquellas cosas que podrían llegar a afectar nuestra salud. Entonces, efectivamente, es la forma en la que nosotros controlamos aquellas cosas extrañas, patógenas, externas que podrían afectar nuestra salud. Muy bien, no olvidemos que es un área de la medicina. Bien, entonces voy a preguntar por acá a una chica. Fernanda Salamanca, buenos días, ¿estás por ahí? No, Fernanda no está. Catherine Benavides. Ah, no. Bien, Natalia Rodríguez. ¿Alguna chica que esté por acá? Nicole, por ejemplo. Sí, señora. Listo, Nicole. Ayúdame con el concepto de sueño. ¿Para ti qué es sueño? Sueño es como descansar, dormir bien. Ese es como mi concepto. Ok, Nicole, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar de qué sueño es un estado de disminución de la actividad perceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estado en el que nuestros sentidos se encuentran en una mínima actividad. Cuando estamos hablando de sentidos es visión, audición, tacto, gusto, oído. Entonces es una disminución de esa actividad, donde adicionalmente también hay una disminución de los movimientos voluntarios del cuerpo. Hay una característica esencial que diferencia al sueño del estado de coma, porque los dos son muy similares, y es que el sueño es un estado reversible que depende de la voluntad de la persona. Entonces, en el momento que la persona quiera, pueden volver a retomar esa actividad perceptiva activa. Mientras que en el estado de coma, no, el estado de coma es un estado que no va a depender de la persona. En el sueño ocurren cosas muy importantes. Si bien hay una disminución de nuestra movilidad, de nuestros movimientos, de nuestra actividad motora, ocurren cosas como lo son la reparación
física y la reparación psicológica. Quiere decir que el sueño es una necesidad básica, donde incluso también se comparte con los animales, y es esa necesidad donde el cuerpo nos dice, oiga, necesito un periodo para poder retomar energías. Adicionalmente, a pesar de que nuestra actividad perceptiva y nuestra actividad motora está disminuida, hay una actividad cerebral intensa. Y adicionalmente en nuestro cuerpo ocurren algunas modificaciones. Entonces varía la frecuencia cardíaca, varía la frecuencia respiratoria, ocurren temas de digestión, ocurren temas de segregación de sustancias, de hormonas. Por eso la importancia de tener un adecuado sueño. ¿Listo? Entonces, si nosotros unimos estos dos términos, vamos a tener lo que es la higiene del sueño, que en sí sería, Jorge López, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días. Hola, Jorge, buenos días. ¿Qué sería en ese orden de ideas la higiene del sueño? Listo, entonces sería como tener como todos esos buenos hábitos que nos ayudan a mejorar pues la salud, pero ya desde la parte de los sentidos. Entonces, ¿cómo se manejaría toda esa higiene pues desde la parte, no sé, cómo me dispongo para dormir, la posición, pues como toda esa parte pre al sueño? Ok, Jorge, muy amable. Gracias. Entonces, sí, señor. ¿Qué va a ser la higiene? Un conjunto de prácticas que buscan cuidar y mantener la calidad de sueño y prevenir cualquier desajuste o cualquier cosa que nos pueda impedir que tengamos un sueño reparador. O sea, que tengamos una buena calidad y una buena cantidad de sueño. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es la parte que unimos con la higiene? Para mantener un buen estado de salud. Eso es la higiene del sueño. Cuando hablamos de higiene del sueño, sí o sí vamos a hablar de unas fases y del ciclo del sueño. ¿Por qué? Porque allí vamos a entender algunas cosas de la importancia de poder tener unas pautas adecuadas de higiene del sueño. Entonces, ustedes allí en la imagen están viendo 4 fases del sueño o del ciclo del sueño. Decimos es un ciclo porque cuando se termina la última fase, volvemos a retomar con la primera. Las 3 primeras fases hacen referencia al sueño no REM. Se llama sueño no REM por sus siglas de las palabras en inglés que hace referencia a movimientos oculares voluntarios. ¿Listo? Entonces, esta primera fase del sueño ocurre en los primeros 90 minutos desde que empezamos a sentirnos adormecidos hasta que llegamos a un sueño profundo. Y es donde ocurre la reparación física de nuestro cuerpo. Terminados esos 90 minutos, continuamos con la fase REM, que es una fase que si bien está solita, o sea, no hay otros estados que vayan variando como la anterior fase del sueño, es una fase en la que ocurren cosas muy importantes. Es decir, no porque sea más cortica es menos importante. ¿Por qué? Porque allí en la fase del sueño REM es donde se va a determinar la calidad del sueño y donde adicionalmente va a ocurrir la reparación cerebral y ocurren procesos muy importantes en nuestro cerebro que tienen que ver con la consolidación de la memoria y la consolidación del aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto duraría un ciclo completo del sueño?
Juan Carlos García, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, oye, gracias. Pues realmente entonces Listo. deberían ser 2 horas, ¿no? Si sumamos los dos tiempos de 90 minutos más los 30 minutos restantes, deberían ser 2 horas. Exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces vamos a Vale. tener que 90 más 30 nos daría 120 minutos, que serían 2 horas. Esto sería lo que duraría un ciclo completo de nuestro sueño. Entonces, de ahí la importancia que cuando nosotros podamos descansar, y ya lo vamos a hablar más adelante, podamos siempre dar espacio a que ocurran estos procesos que ocurren cuando nosotros dormimos, especialmente haciendo énfasis en la cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque ocurren cosas específicas. Bien, entonces estamos hablando que un ciclo del sueño va a durar por lo menos 2 horas aproximadamente, desde que nos sentimos adormecidos hasta que terminamos con la última fase, que es la fase del sueño REM. Bien. De pronto, ustedes podrían identificar algunos síntomas que les podrían decir que no están durmiendo bien. De pronto, algún síntoma, algún signo que nos podría indicar cuándo no podríamos estar durmiendo bien. Ay, Wilson, buenos días. Muy Señor buenos días. Wilson. Pues cuando, digamos, al otro día uno tiene somnolencia o de pronto si va en un bus y comienza a cabecear, puede ser digámoslo así, como una alerta de que uno no está teniendo como un buen sueño. Igual hay veces uno está leyendo algo y también le da como sueño. Entonces son como dos signos de que de pronto no se ha tenido un sueño reparador. Ok, Wilson, muy bien. Orlando acá nos dice, otros signos de que no hemos estado durmiendo bien son el mal genio, el cansancio, la fatiga, la irritación. Sí, señor, efectivamente. Entonces, estos son algunos signos que nos podrían indicar que no estamos teniendo, como muy bien lo dice Wilson, un sueño reparador. Entonces, vamos a revisarlos rápidamente. Si alguno de ustedes presenta alguno de estos, quiere decir que deberíamos empezar a tener atención a la forma y a la cantidad y a la calidad de sueño que estamos teniendo. Entonces, 1, se siente sin energía y tiene que tomar bebidas energizantes como el café para mantenerse despierto. Entonces, si usted es de los que toma muy frecuentemente café para sentirse despierto, sentirse activo, entonces pilas. Ese ya podría ser un indicador de que no estamos teniendo un adecuado sueño. Sin embargo, les aclaro, ¿no? Estos son algunos signos, síntomas que nos podría dar alguna indicación de que algo nos está ocurriendo, pero no son síntomas determinantes. Habría que empezar también a revisar otras condiciones de salud que puedan estar afectando el sueño. Bien. 2, en sus días libres duerme hasta el mediodía. Entonces, cuando ustedes tienen días de descanso, suelen dormir más de lo que duermen frecuentemente, porque consideran ustedes que hay una deuda del sueño. Entonces, sí es importante saber que el sueño no se recupera. Es decir, cuando nosotros no dedicamos el tiempo, luego no lo podemos retomar. Por tanto, todos esos procesos de reparación, de aprendizaje, de memoria que ocurren durante el sueño, pues finalmente no se realizan. 3, se torna irritable con mucha facilidad, al menos un par de veces al día, que era lo que nos estaba diciendo Orlando. Este también podría ser un indicador de que no estamos durmiendo bien. 4, se levanta con la boca seca, dolor de cabeza o dolor de garganta. Entonces, si usted está teniendo este síntoma, hay que empezar a poner atención. 5,
Se levanta durante la noche varias veces para ir al baño. Y esto nosotros podríamos decir, ay, pero ¿qué problema tiene eso? Entonces sí tiene un problema y es que cuando yo me levanto, yo estoy interrumpiendo el ciclo del sueño. Cuando el ciclo del sueño se interrumpe, cuando vuelvo a retomarlo, o sea, perdón, cuando vuelvo a la cama, yo no lo retomo, simple y llanamente el ciclo empieza nuevamente. Entonces puede hacer que si yo me levanto durante la noche varias veces, puedo estar interrumpiendo alguna fase que finalmente no se va a realizar en comparación con otras fases. Entonces, hay un punto para tener en cuenta. Y finalmente, lo que nos decía ahorita Wilson, si constantemente me quedo dormido, sea en el bus, sea en la propia oficina, sea en la actividad que desarrollo diariamente con mucha somnolencia, pues ahí ya es un indicador. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Entonces, a raíz de esta información, vamos a empezar a ver aquellas pautas del sueño. Como les decía, yo les voy a presentar el concepto de una palabra y ustedes me van a ir diciendo a qué palabra corresponde. Bien, entonces el punto lo va a obtener la persona, me lo pueden escribir por el chat o pueden encender su audio o levantar la mano de primeras para que me indiquen qué palabra es. Entonces, empezamos. 1. Conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la intención de afectarlo a nivel visual. Esa palabra que estamos buscando tendría 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. ¿A qué hará referencia este concepto? Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. ¿Quién la encontró? A ver, Nidia Mosquera. Ay, ok. De pronto si me pueden regalar el nombre de la persona que está con el correo Contabilidad Biotrends. Sandra, ok, Sandra, muy bien. Entonces, la palabra a la que hacíamos referencia ahí es a iluminación. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que uno diría, oiga, qué básico es eso. Pero son cosas tan básicas que pareciera ser que por lo básico a veces se nos olvida. Entonces, la iluminación, ¿qué tendrá que ver con las pautas de higiene del sueño, Sandra? Ok, de pronto Andrés, mientras Sandra creo que ya nos está contestando por el chat. Andrés Sáenz. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿O por qué la iluminación tiene que ver con la higiene del sueño? Porque una mala iluminación no permite que te concentres, que descanses bien, que logres conciliar el sueño rápido. Muy bien, gracias Andrés. Entonces, en cuanto a la iluminación, tenemos que tener atención antes de ir a dormir y después de ir a dormir. Entonces, antes lo aconsejable es que antes de dirigirnos a descansar, no estemos muy expuestos a una luz intensa. ¿Por qué? Porque lo que hacen las luces intensas es que debemos partir por comprender que nuestro cerebro siempre va a trabajar con señales. Entonces, nuestro cerebro es muy organizado. Él, cuando hay mucha iluminación, lo que hace es identificar
que es de día, ¿sí? Y si es de día, recordemos que nuestro cuerpo trabaja con un reloj biológico. Si es de día, entonces lo que se supone que debe tener el cuerpo es una sensación o un estado de alerta. Quiere decir que cuando estamos muy expuestos a una luz intensa, lo que hace es que nuestro cuerpo entienda que tiene que estar alerta. Por tanto, llegar a conciliar el sueño se hace más difícil. Eso es antes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Obviamente que antes de que vayamos a dormir no estemos expuestos a una luz intensa. Por eso se recomienda que si nosotros estamos antes en dispositivos, cambiemos el modo de la luz a un modo nocturno. Entonces, esto hace que ya el cuerpo entienda y comprenda que vamos a iniciar el periodo de descanso. Durante el sueño, lo que hace la exposición intensa a la luz es que hace que el sueño sea superficial, es decir, que se vaya, digamos que aumentando la posibilidad del despertar. Y con el despertar, como les decía anteriormente, lo que hacemos es interrumpir el ciclo del sueño. Y cuando este se interrumpe, tiene que iniciar nuevamente. Entonces, la recomendación durante es que siempre que vayamos a dormir, tratemos de dormir con la luz apagada. Hay mucha gente que duerme con la luz encendida. Entonces, pilas. Pilas porque eso lo que hace es decirle a nuestro cuerpo, pilas, tiene que estar activo. Entonces, primera recomendación, activar modos nocturnos en los dispositivos antes de dormir y durante el sueño tener la luz apagada. De pronto poner atención a nuestras cortinas. Si estamos en espacios, ventanas donde nos ingresa mucha iluminación, lo ideal sería que tuviéramos unas cortinas que pudiera poner una barrera a esa iluminación y que logremos un espacio oscuro. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a la parte de lo que podemos ir hablando, ustedes también puedan ir haciendo como una autoevaluación. Oiga, yo en cuanto a la iluminación, ¿qué hago? Si duermo en la oscuridad, si activo mi aparato en modo nocturno, ¿sí? Para que empecemos a revisar cómo estamos en la higiene del sueño. Muy bien. Estos son los aspectos que debemos tener en cuenta en cuanto a iluminación. Bien, entonces vamos un punto, Sandra. El resto, 0. Entonces, pilas que ahí hay varias oportunidades para que se puedan empatar a Sandra. Siguiente palabra. Sonido que resulta molesto para el oído. Miren, únicamente tiene 5 palabras. Perdón, 5 letras. ¿Qué palabra es? Jorge. Jorge levantó la mano. Señor. Ruido. Muy bien. El ruido. Entonces, le voy a dar el puntico al que primero. Acá me apareció primero que Jorge me levantó la mano. Sin embargo, acá está muy bien porque me disculpan las personas. La persona que está en analista me indicó ruido y la persona que está en cartera también. Entonces, otro aspecto esencial al momento de tener un sueño adecuado es el ruido. Entonces, hay que ponerle especial atención porque es uno de los factores que más frecuentemente interrumpen el sueño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner atención a nuestro espacio. En el lugar en el que tenemos la habitación, hay ruido. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta dormir con el televisor prendido, que además de generarnos iluminación, nos genera ruido. Entonces, esto también hace que el sueño sea muy ligero y se vea interrumpido constantemente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner en práctica las técnicas de aislamiento acústico. ¿Y qué es eso? Nada más que identificar de dónde provienen los sonidos para poder poner una barrera física
que pues interrumpa la onda, ¿no? Recordemos que el sonido es una onda que si nosotros ponemos una barrera, pues logramos aislarlo un poquito. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tratar de lograr ambientes silenciosos. Si en nuestras manos está poder ubicar que la habitación sea la más aislada, poder ubicarlo de esta manera. Si no, hay que empezar a poner especial atención. Nuestra habitación preciso queda al borde de la avenida, entonces hay que identificar si hay espacios por los que nos ingrese el ruido. Espacios, ventanas, espacios entre la ventana y el marco de la ventana que den lugar a que ingrese el sonido, pues hay que empezar a bloquearlo. Entonces esa es la segunda recomendación. Evitar dormir con televisor prendido, evitar dormir con música, porque esto lo que hace es que nuestro sueño sea muy ligero. Cabe aclarar que hay muchas personas que de pronto por relajación, que ya han identificado que tienen algunas dificultades, por ejemplo, escuchan música relajante. Entonces ahí habría que tener en cuenta el volumen y el tipo de música. Pero lo más recomendable es que podamos siempre tener un sueño en el ambiente más silencioso posible. ¿Listo? Entonces ya llevamos dos aspectos a los cuales debemos prestarle atención: la iluminación y el ruido. Listo. Entonces vamos. 1, Sandra. Jorge, 1 también. El resto, 0. Siguiente palabra. Magnitud física, que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente, que se expresa en términos de calor y frío, medida por un termómetro. Esto es... muy bien. Temperatura. Juan Carlos, te ganaron. Te gana la persona que está en el correo de analista, que ya dijo temperatura, ella o él. Discúlpeme porque si de pronto me pueden aclarar quién está allí detrás, pero listo, Juan Carlos, muchas gracias por estar ahí atentos. Entonces, temperatura. Paula, listo, Paula, gracias. Otro aspecto básico al que debemos tener en cuenta. Entonces, en cuanto a la temperatura, que hay que revisar que ambientes muy fríos o muy cálidos que también van a disminuir el tiempo que dedicamos para descansar. También hace que el sueño sea muy superficial. Entonces, lo más recomendable son las temperaturas entre 18 y 21 grados centígrados. Sin embargo, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Que cada uno identifique cuál es su temperatura más cómoda. Es decir, hay personas que son muy friolentas y hay personas que son muy cálidas. Entonces, de acuerdo a esta característica personal, cada individuo debería identificar la ropa que le resulte más cómoda para dormir, tanto a nivel de pijama como a nivel de ropa de cama. Es decir, si yo soy friolenta, pues yo debería tener unas sábanas muy suaves, muy calientitas, unas cobijas muy calientitas, la cantidad de cobijas que yo requiera para sentirme cómodo y lograr un sueño acogedor. Lo mismo con las personas que son cálidas. Si yo soy cálida, seguramente mi pijama va a ser en un material un poco más ligero, más fresco. Seguramente no voy a tener tantas cobijas o cobijas tan calientes, porque esto pues finalmente me va a generar incomodidad. Entonces, identifíquense ustedes. ¿Son más bien friolentos? ¿Son más bien cálidos? Las pijamas, las ropas, las cobijas obedecen a esa característica individual. Entonces hay que ponerle atención. Entonces vamos con la tercera, que es temperatura. Listo. Siguiente palabra. Mueble diseñado para dormir. Eso está fácil. Muy bien, Paula, muy bien.
creo que, no sé si es Sandra, sí, creo que ya era Sandra. Ah, no, Sandra está en contabilidad. Y la persona que está en cartera sí me regala el nombre. Entonces, la cama. Magali, muy bien, Magali, gracias. Entonces, imagínense que nosotros dedicamos casi que la tercera parte de nuestra vida a dormir. Quiere decir que nosotros deberíamos invertir en tener una buena camita. Una buena camita en términos de extensión, en términos de material, pero también poner atención a nuestro colchón, a nuestra almohada y a nuestra ropa de cama. Si pasamos tanto tiempo y queremos darle calidad a nuestro sueño, deberíamos invertir en estos aspectos. Entonces, estas recomendaciones son para personas que de pronto no tienen recomendaciones médicas particulares, porque el médico de pronto en una condición, en una patología muscular, en una patología de espalda, puede sugerir alguna recomendación puntual. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que el colchón sea de una firmeza media, es decir, que no sea ni muy blanda ni muy dura. La almohada, que no sea muy alta, y aunque siempre nos han indicado que lo más recomendable es que sean almohadas muy suaves, por ejemplo, con plumas, lo que nos dice la literatura es que ojalá no sea de esta forma. Por ejemplo, almohadas muy altas lo que hacen es generar fatiga en los músculos del cuello, ya que no estamos en la posición adecuada. Y nuevamente la ropa de cama, que sea ropa que me resulte a mí agradable, que sean suaves, que sean cálidas, que sean frescas, de acuerdo a nuestras características individuales. Y algo muy sencillo es que siempre nuestra ropa de cama esté en unas adecuadas condiciones de limpieza. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar, desde lo más básico, nos va a generar bienestar. Entonces, piensen ustedes cómo están respecto a ese mueble en el que casi que pasamos la tercera parte de nuestra vida. Listo. Siguiente palabra. Espacio de la casa destinado para dormir. Y esa palabra tiene esta cantidad de letras. Wilson. Ganó Luis. Habitación. Muy bien. ¿Qué crees tú que deberíamos tener en cuenta en el espacio, en la habitación, en cuanto a pautas de higiene se refiere? De higiene del sueño. Bueno, pues como ya se ha hablado de la iluminación, si tiene un ventanal muy grande, de pronto tener unas buenas cortinas de que no deje pasar la luz de pronto de la calle, tener de pronto una buena temperatura es de que no dejar la puerta abierta o que tenga una buena, digamos, puerta. Y de pronto ubicar muy bien la cama en el sentido de que no tengamos como muchas cosas, ¿no? Como tener un buen espacio que no nos vaya a acalorar o no sé, de pronto interrumpir con muchas cosas. Sí, señor, muy bien. Entonces, aquí tenemos que la palabra era habitación. Gracias a Magali, gracias a Paula, que están ahí atentas también. Entonces, en cuanto a la habitación o el entorno, la primera recomendación es que tengamos siempre una habitación ordenada. ¿Por qué? El desorden genera estrés. El estrés genera activación. Y la activación lo que va a hacer es afectar o disminuir la capacidad de poder entrar en un sueño de manera más rápida. Entonces, pilas, es la primera recomendación. Que en nuestra habitación las cosas estén siempre organizadas. Ya habíamos hablado de ruido, de temperatura, de iluminación. Y es muy importante también tener en cuenta el color de las paredes al momento de seleccionarlo para las habitaciones.
Siempre se recomienda evitar colores excitantes o muy intensos. ¿Por qué? Porque esto primero a nivel de visión genera cansancio y también va a generar una sensación de activación. Entonces, pilas. Recuerden que nuestro cerebro, él interpreta señales. Si nosotros le damos señales, pues él lo que hace es obedecer. Por tanto, se recomienda que siempre las paredes de la habitación estén en tonos pasteles, azul, verde, amarillo, lila, o en tonos neutros como el blanco, el gris, el beige, el marfil, el crema. Esto ayuda a tener una sensación de calma, a tener una sensación de relajación que va a contribuir para que la persona pueda tener un adecuado descanso. Muy bien, siguiente palabra. Entonces vamos, 1 Jorge, 1 Wilson, 1 Sandra, 1 Paula. Bien. Cantidad de horas promedio que un adulto requiere para dormir. Ay, muy bien, muy bien. Entonces, creo que está acá Paula, ¿sí? Paula es la persona que está en analista. Ella dijo 8. Mírenlo acá, 8. Sin embargo, de esto tenemos que hablar. La cantidad de horas que nosotros dedicamos para dormir va a depender de la etapa del ciclo vital en la que nos encontremos. La necesidad en cantidad de horas del sueño no es la misma para los bebés, no es la misma para un adulto y no es la misma para un adulto mayor. Entonces, dependiendo de la etapa del ciclo vital, pues vamos a tender a tener una cantidad aproximada. Sin embargo, también es importante entender que esto también depende de nuestras características individuales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo siguiente. Si usted cuando se acuesta tiene una cantidad de horas ya definida y cuando se levanta enérgico, siente que ha recobrado la energía, siente que se ha recuperado, pues esa va a ser la cantidad de horas promedio que usted requeriría para dormir. Pero si usted con la cantidad de sueño o con la cantidad de tiempo que dedica para dormir, cuando se levanta se siente agotado, se siente adormecido, siente que no hubo la suficiente reparación, pues allí lo que nos está indicando es que la cantidad que dedicó para descansar no era la suficiente. Entonces, pilas, ahí también tienen que identificar a nivel individual cuál es su necesidad particular. Entonces, vamos a tener que, como les decía, dependiendo de la etapa del ciclo vital, tenemos unas necesidades. Entonces, durante el ciclo vital, el momento de la vida donde más requerimos tiempo para dormir es cuando somos bebés, cuando somos niños. Entonces, allí estamos entre las 10 y las 17 horas de sueño. Si nosotros recordamos, un bebé casi que pasa la mayoría del tiempo durmiendo. ¿Por qué creen que hay esta necesidad? ¿Por qué creen que los niños deben dormir tanto tiempo? ¿Qué opinan? No sé si Juan Carlos todavía estés por ahí. Porque están creciendo. Acá estoy. Porque Hola, Juan. necesitan toda su energía para el crecimiento, dedicarse toda la energía, dedicarla al crecimiento, al desarrollo. Ok, muy bien, sí, señores, tiene que ver con eso. Desde el nacimiento hasta los 10, 12 años, cuando termina la etapa de la niñez, es el periodo de la vida donde aprendemos absolutamente de todo. Y recuerden que la última fase del sueño es la fase donde se consolida el aprendizaje y la memoria.
Entonces, una de las razones por las cuales los niños y los bebés requieren de tanto tiempo para dormir es esta, para que todo ese aprendizaje que están teniendo se consolide. Entonces, esta es una de las razones. Otra razón es porque también está ocurriendo el proceso de crecimiento. Y recordemos que para el proceso de crecimiento también ocurren procesos de segregación de hormonas de manera importante. Entonces, por eso el cuerpo requiere este tiempo. Entonces, ya en la edad adulta, en la edad adolescente, entonces allí las horas pueden variar. Estamos hablando de que pueden variar entre las 6 y las 9 horas, dependiendo de las características individuales y de las necesidades particulares de la persona. Entonces, si yo duermo 6 horas y me levanto bien enérgica, quiere decir que esas 6 horas son las adecuadas que yo requiero para tener una reparación física y una reparación mental. ¿Listo? Y hacia el final de la vida, pues pueden ocurrir dos cosas, es que disminuya el tiempo o aumente el tiempo. Entonces, allí pueden estar las dos condiciones. Entonces, identifiquen ustedes cuál creen que es esa cantidad de tiempo que requieren para obtener esa reparación física y esa reparación mental. Siguiente palabra. Distribución de las horas en que se realiza una actividad o trabajo se presenta un servicio. Y la palabra tiene esta cantidad de letras. ¿Qué palabra es? Muy bien, sí señora. Entonces la palabra es horario. Entonces, cuando hablamos de pautas de higiene del sueño, bueno, estamos hablando que debemos tener especial atención al horario, pero ligado a esto van a haber unas palabras. Entonces, la siguiente es ave principalmente diurna, su nombre representa a personas mañaneras que son de levantar muy temprano y dormir al atardecer. También se les puede llamar matutinos, tempraneros y madrugadores. Esta si quieren la pueden consultar porque yo creo que de pronto no es común. ¿Cuál será el nombre de esa ave? Miren, acá está la cantidad de letras que hay en la palabra. Revísenlo, revísenlo. ¿Cuál es esa ave? Gallina. ¿Gallina? No, no es gallina. Copetón. Muy bien. La atinaron, pero el otro nombre que recibe el copetón es la alondra. Muy bien. Y ligado a esto, la siguiente. Ave principalmente nocturna. Entonces, desde ahí ya podemos saber cuál es. Su nombre representa a personas que se mantienen levantadas hasta muy tarde y se sienten más activas por la tarde o la noche. También se conoce como vespertinos. ¿Cuál sería el nombre de esta ave? Búho. Sí, señor Juan Carlos, muy bien, el búho. Pero ustedes dirán, oye, ¿eso qué tiene que ver con las pautas de higiene del sueño? Entonces hablamos de horarios, de alondras y de búhos. Eso quiere decir que, la primera recomendación cuando hablamos de pautas de higiene del sueño es que debiéramos tener una regularización del horario al momento de dormir. Vuelvo y les digo, recuerden que nuestro cuerpo trabaja como un relojito, ¿sí? Él atiende señales y tiene un tiempo para cada cosa. Entonces, en la medida que nosotros le colaboramos al cuerpo para que pueda atender a esas necesidades en el tiempo programado, pues lo que hacemos es ayudarle a que nuestro cuerpo sea más ordenado. Cuando esto no es así, pues nuestro cuerpo empieza como a distorsionar las señales y lo que hacemos es que todos los procesos que ocurren en cada espacio del día, pues empiecen también a desorganizarse. Entonces, la primera recomendación es tener un horario regular en el cual yo pueda ir a dormir. El segundo es conocer nuestro cronotipo.
y por eso les traía a colación el nombre de las aves. Entonces, hay unas aves que se llaman alondras o copetones, como muy bien ustedes lo dijeron. Entonces, ¿qué es el cronotipo? Es esa inclinación individual, esa característica personal que me hace a mí identificarme hacia una persona que es más bien mañanera, o sea, una persona que se siente más productiva en la mañana, que le gusta madrugar, pero en la tarde ya se siente menos productiva y le gusta dormir más temprano. Ellos son las alondras, copetones o matutinos. O identificar si somos lo contrario, si somos búhos, personas que somos más activas en la tarde, noche, que nos levantamos más tarde, pero que conciliamos el sueño más tarde. Entonces, allí hay que identificar si somos búhos vespertinos o vespertinos. Entonces, ¿qué tipo de cronotipo tienen ustedes? ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, yo debiera organizarme en el día. Si yo soy una persona que me gusta madrugar, pues soy una persona que debiera acostarme más temprano. Si soy una persona que me gusta trasnochar, entonces soy una persona que debo dedicar el tiempo y despertarme un poco más tarde. Hacer que las tareas más importantes estén en ese periodo de mayor productividad o de mayor energía. Para eso sirve identificar nuestro cronotipo. Entonces piensen ustedes qué cronotipo tienen. ¿Son vespertinos? O bien, vamos a hablar de ¿son alondras o son búhos? Entonces, identifiquen. Por ejemplo, Jorge, ¿tú qué cronotipo serías? O mientras Jorge piensa, si Wilson, Sandra y Paula me pueden escribir, Juan Carlos, Andrés, ¿qué cronotipo creen ustedes que serían? Mira aquí. Carlos Alonso. Juan Carlos dice alondra, o sea, a Juan Carlos les gusta madrugar. Y acá las chicas que están en los correos, entonces, unas nos dicen que son búhos y otras nos dicen que son alondras. Bien. Señor Wilson. También influye mucho la edad, porque en un momento pudimos ser alondras y después podemos ser búhos, entonces creo que esa parte de la edad también influye. Yo me consideraría una alondra, sí, pero depende también como la edad, a ver si madrugo no mucho, eso me parece que la edad también influye algo. Sí, podríamos también tener en cuenta la edad. Sin embargo, en nuestra etapa del ciclo vital de adultos, tendemos a tener una inclinación más hacia un cronotipo. ¿Listo? Frente al horario también es importante tener en cuenta que está bien tomar las siestas, que pueden ser de entre 20 o 30 minutos. La recomendación es que la siesta no pase esta cantidad de tiempo, porque lo que esto va a hacer es afectar al momento de ir a dormir en la noche. Entonces, lo que puede hacer es retrasar nuestro inicio de esa fase de adormecimiento. Y si cuando usted está trasnochado, entonces la recomendación es, si usted ha trasnochado, por lo menos duerma 120 minutos seguidos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos dormir esta cantidad de tiempo? Que lo hablamos al inicio. Wilson. Es un ciclo. Porque es un ciclo del sueño. Sí, señor. Ay, muy bien, ustedes están muy atentos. Entonces allí Paula, Sandra, las demás. Muy bien, porque es el tiempo que demoraríamos en cumplir un ciclo completo del sueño. Entonces, si usted está trasnochado, por lo menos duerma este tiempo para por lo menos cumplir una etapa de reparación física y una etapa de reparación mental con los procesos de aprendizaje y memoria que tienen allí lugar. ¿Listo? Y voy a terminar con la siguiente. Entonces, ya no se preocupen que con esta terminamos. Proceso en el que los organismos ingieren alimentos para conseguir los nutrientes necesarios y con esto obtener energía y lograr un desarrollo equilibrado. Mire, entonces es una palabra bastante larguita que ¿cuál podría ser? Muy bien, alimentación. Entonces, en cuanto a la alimentación,
hay que tener en cuenta. La alimentación y el sueño son procesos inseparables. Entonces, bueno, acá ya Nicole nos está compartiendo la asistencia para que lo puedan ir realizando, que con esto no se preocupen, creo que me paso 2 minuticos y ya terminamos. Entonces, son procesos inseparables, ¿por qué? Porque durante el sueño ocurren procesos digestivos. Entonces, de ahí que sean procesos que dependen unos de los otros. Entonces, cuando nosotros ingerimos alimentos que son difíciles al procesamiento digestivo, lo que hacemos es que el cuerpo requiera más energía para ese procesamiento y descuide otros procesos que también se deben realizar durante el sueño. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que comemos antes de dormir. Lo recomendable es que podamos ingerir los alimentos por lo menos 2 horas antes de ir a dormir. Y recuerden, la cantidad y la calidad del sueño tienen una relación con poder desarrollar obesidad. Entonces, ¿qué se recomienda? Evitar alimentos como las metilxantinas o las xantinas, que es todas aquellas sustancias que contienen café, té, guaraná, cacao, cola, es decir, todas esas sustancias que son excitantes. Entonces, ¿por qué? Pues porque eso lo que va a hacer es aumentar nuestra capacidad de alerta. Hay que evitar comidas muy condimentadas o picantes. ¿Por qué? Porque son más difíciles al procesamiento digestivo. Lo mismo que ocurre con los embutidos. Hay que evitar alimentos que nos generen dispepsias o flatulencias, o sea, que nos generen malestar estomacal. Si yo identifico alimentos como las legumbres, por ejemplo, puedes evitar consumirlas antes de dormir. Recordemos que cada persona es diferente, entonces tiene que empezar a identificar qué es aquello que le genera malestar. Y finalmente evitar alimentos diuréticos. ¿Por qué? Porque el alimento diurético lo que va a hacer es acelerar el proceso de eliminación de líquidos y lo que va a generar es que la persona se tenga que levantar a ir al baño e interrumpir el ciclo del sueño. ¿Qué se recomienda? Consumir algunas frutas como plátano, piña, algunas como aguacate, leche, huevos, pescados, nueces, alimentos muy ligeros. Recordemos 2 horas antes de ir a la cama. Entonces, estas son sus recomendaciones. Vimos algunos aspectos que ustedes dirían, oiga, pero esto es muy básico. Es muy básico, pero cuando uno va a revisar el por qué la persona no está durmiendo, son aspectos que las personas no tienen en cuenta. Entonces, recuerden que cuando iniciamos, ustedes empezaron a hacer un proceso de autoevaluación. Acá terminamos con esos aspectos básicos. ¿Cómo les fue en su autoevaluación? Espero que haya sido muy bien. Si no, por favor, atender a esos aspectos básicos y poder empezar a mejorarlos para contribuir y poder empezar a desarrollar y tener una buena cantidad y calidad del sueño. Entonces, con esto ya termino. No sé si hay algún comentario final, los escucho. Acá Nicole nos ha compartido el link para la asistencia para que por favor lo realicen antes de salir de la llamada. Ok, entiendo que no hay ningún comentario adicional. Entonces, muchísimas gracias por su disposición, por su participación, por permitirme escucharlos. Para mí ha sido muy agradable poder compartir con ustedes el día de hoy. Espero que algo de lo que hemos hablado les sirva para mejorar y poder tener una buena cantidad y calidad de sueño. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.